Listo. Bueno, ¿cómo están? Yo les voy a hablar de celulitis orbitaria. Bueno, entonces la celulitis orbitaria es una infección que va a afectar el contenido orbitario, tanto el tejido graso como los músculos oculares. Es importante en esta patología diferenciarlo de la celulitis preseptal, que se puede asemejar mucho en la parte clínica y también pues en la parte de los microorganismos, pero que pueden tener implicaciones diferentes pues como a largo plazo y en el momento, porque pues la celulitis preseptal puede ser una condición leve que rara vez se puede llegar a complicaciones, en cambio la celulitis orbitaria sí puede llevar a complicaciones más frecuentes como pérdida de la visión o incluso muertes. Ambas pueden causar dolor, edema palpebral y eritema y se pueden diferenciar en que la celulitis orbitaria puede causar oftalmoplegia, dolor con movimientos oculares y proptosis. Ambas van a ser más frecuentes en niños, sin embargo también se ve la clínica en los adultos. Entonces aquí hay dos imágenes. Esta pues era una celulitis preseptal y esta una orbitaria. Igual vemos que macroscópicamente digamos que los signos inflamatorios va a ser muy similar. Entonces por eso igual la clínica y pues la anamnesis es muy importante. Entonces en cuanto a la anatomía, sabemos que la celulitis orbitaria va a surgir de la parte posterior al tabique orbitario. Y ese tabique orbitario pues es una lámina membranosa que se va a extender desde el periósteo de la órbita hasta la placa del tarso y eso va a formar el límite también anterior de la órbita del compartimiento orbitario, que digamos que esto es lo que se va a afectar en la parte de una celulitis preseptal y todo el componente que está acá atrás de la celulitis orbitaria. Entonces el espacio orbitario es una estructura en forma de cono que se encuentra horizontalmente al vértice del cráneo y va a estar rodeada de los senos paranasales. Entonces en la parte superior tenemos el seno frontal, en la parte inferior el seno maxilar y ya medial es el seno etmoidal que está cubierto pues, de la lámina parapricia. La vía más común de hecho de infección es por extensión de los senos etmoidales, eh, causando pues una sinusitis y por ende pues como por vía adyacente una celulitis orbitaria. Las venas orbitarias superiores e inferior van a drenar pues directamente al seno cavernoso. Esa comunicación que hay directa al seno cavernoso y que las venas orbitarias inferiores no tienen unas válvulas es lo que va a ocasionar que pueda pasar, digamos, esa infección a las estructuras intracraneales y es lo que nos va a generar complicaciones más adelante. En cuanto a la epidemiología, como lo dije anteriormente, es más común en niños, una incidencia de 1.6, qué pena, 1.6 sobre 100.000. En adultos es mucho menos frecuente, una incidencia de 0.1 sobre 100.000. Y se ha visto que la rinosinusitis bacteriana, sobre todo la etmoidal y la pansinusitis, es mucho más frecuente que genere como etiología la celulitis orbitaria, siendo como una coexistencia entre 86 y un 98% en estos pacientes. En la patogénesis, bueno, aquí vemos pues una estructura normal, como lo mencioné antes, pues aquí es la infección pues anterior que sería la celulitis preseptal, que es adelante pues del tejido palpebral. Y la celulitis aquí orbitaria y sus complicaciones, que lo que va a hacer es una inflamación, una infección pues difusa de la parte posterior. Pues aquí vemos un ejemplo pues de unas complicaciones que son un absceso superióstico y de una trombosis del seno cavernoso que más adelante vamos a comentar. En cuanto a la etiología, es mucho más frecuente, la cosa más común es la rinosinusitis bacteriana. También se han visto asociados a cirugía oftálmica como en pacientes que se realizan blefaroplastia, keratotomías radiales o cirugía de retina. También en pacientes que les han realizado una anestesia perivulvar o en pacientes que ya que sería por trauma orbitario, fractura o cuerpo extraño, que sería pues una inoculación ahí directa. Una dacriocistitis también se ha visto en los casos y por infección por vía hematógena, entonces, por ejemplo, pues en unas otitis medias o en neumonía o infecciones pues dentales. En cuanto a la microbiología,
La celulitis orbitaria, pues los microorganismos van a ser difícil de identificar. De hecho, la mayoría de los casos, pues el tratamiento pues es empírico el que se realiza, porque cuando se realizan los cultivos, es más que todo cuando se va a hacer un procedimiento pues intraquirúrgico y es generalmente cuando se va a drenar algún absceso. Sin embargo, pues también han visto casos pues, que se toman hemocultivos, pero pues estos tienen una muy baja sensibilidad y especificidad, sobre todo en los adultos, que es como el 5% que pueden salir positivos, y en niños entre 0 y 33%. De los microorganismos más frecuentes que van a estar implicados va a ser el Staphylococcus aureus y el estreptococo, sobre todo el estreptococo piógenes. Entonces, tanto de hecho para la celulitis preseptal como para la celulitis orbitaria. Y varios estudios pues han mostrado eso, que la incidencia va a ser mucho más en estos microorganismos. Sin embargo, pues también ya han aparecido casos pues de Staphylococcus aureus metiloresistentes. También el Haemophilus influenza antes pues cobraba mayor importancia, ahora pues por toda la parte de la vacunación sí ha disminuido la incidencia, sobre todo pues en celulitis orbitaria y ya también se ha visto pues un poco menos frecuente, pero sobre todo en pacientes que tienen más complicaciones por abscesos y eso, se han aislado microorganismos como anaerobios y gram negativos como Klebsiella, Pseudomonas, Moracella. Y en algunos casos puede haber una combinación de varios microorganismos. Entonces también, pues como que es importante, pues como en la clínica y pues según como la evaluación y la respuesta del paciente, uno va pues identificando esta parte. Otros microorganismos que están implicados pueden ser hongos y micobacterias. Los hongos, más que todo, pues las infecciones fúngicas más que todo van a ser causadas por patógenos oportunistas y es más común en pacientes pues que tienen algún trauma por vegetal, entonces que tengan pues algún cuerpo extraño ahí y pues van a generar pues esa infección micótica. Y los más frecuentes pues va a ser el mucoral y el aspergillus, que pueden causar infecciones orbitarias invasivas potencialmente mortales. Se ha visto pues que estos dos es mucho más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, que van a afectar pues sobre todo la mucormicosis en pacientes con cetoacidosis diabéticas y acidosis renal, y la aspergilosis de la órbita ocurre más que todo en pacientes con una neutropenia grave o una deficiencia inmunitaria. Sin embargo, pues en estos pacientes, como dije, pues sí hay que hacer como un estudio pues de extensión en la parte de inmunidad, sobre todo pues también, por ejemplo, como en pacientes con VIH. La clínica, como lo dije al principio, va a ser muy similar entre la preseptal y la celulitis orbitaria, sobre todo en los signos inflamatorios, donde puede haber pues edema en ambos, también puede haber dolor, aunque mucho más marcado en la celulitis orbitaria, y ya la celulitis orbitaria pues tiene otras características que son como más propias de ellas, como el dolor al movimiento de los ojos, la proptosis va a estar mucho más marcada en esta parte, también la oftalmoplejía y la diplopía, alteraciones visuales. En la celulitis orbitaria puede haber también una quemosis y ya aparecer signos sistémicos como fiebre o leucocitosis, que es muy poco frecuente que aparezca en una celulitis preseptal, que son más que todo leves. Al principio, pues se hizo una clasificación pues, de esta patología. Entonces, los primeros en clasificarlo fue Chandler, que hizo una clasificación en 5 grupos que indicaban la morbilidad y la gravedad pues, en cada categoría. Entonces, el grupo 1 pues, era la celulitis preseptal, que era pues, la inflamación y el edema anterior. El grupo 2, celulitis orbitaria, que era la inflamación y que se extendía pues, en la parte posterior. Grupo 3, que era el absceso superióstico. 4, el absceso orbitario. Y ya el 5 era cuando se desarrollaba una trombosis en el seno cavernoso. Ya luego en el 2001, Jan y Rubin pues cogieron esa misma clasificación y digamos que pues, la adaptaron un poco más a una clasificación más simplificada. Entonces solamente pues en 3 grupos, que el primero era la celulitis preseptal, segundo la celulitis orbitaria y ya el tercero que era el absceso orbitario que se dividía en A y B, absceso intraorbitario y absceso subperióstico respectivamente. En cuanto a las complicaciones, las más frecuentes que se van a ver es el absceso superióstico en un 15-59%, el absceso orbitario que va a aparecer en un 24%, pérdida de visión, que también pues digamos hay un porcentaje importante de 3 a 11%,
Algunos pacientes pueden desarrollar una tromboflebitis del seno cavernoso, un absceso cerebral e incluso pues se ha visto que entre el 1 al 2% también pueden llegar a muerte. El absceso subperióstico es una complicación orbitaria que sea más común en pacientes que tienen sinusitis. Va a ser difícil diferenciar al principio solamente por la clínica. En algunos pacientes, sobre todo cuando el absceso es muy grande, puede haber un poco de desplazamiento del globo ocular, pero por eso pues la confirmación diagnóstica se va a hacer por medio imagenológico, sea pues como TAC o resonancia. Entonces, como vemos aquí, pues este se ve un absceso medial subperióstico. En los niños es más frecuente, pues sobre todo los más pequeñitos, el tratamiento va a ser antibiótico médico, casi no se recomienda pues la parte quirúrgica, ya si no responde pues como al manejo. Y ya en los más grandecitos y pues en los adultos es más probable pues el drenaje quirúrgico, obviamente siempre pues acompañado con el tratamiento antibiótico. Los abscesos orbitarios, aquí la clínica va a ser mucho más marcada en estos pacientes. De hecho, pues va a haber una proptosis más pronunciada, la oftalmoplejía y también dolor al movimiento pues ocular, pues por esa inflamación que se genera en los músculos y en el tejido graso. Igualmente, este también va a requerir pues como la imagen diagnóstica y se han visto casos, sobre todo como que sospecha de que hay un absceso orbitario en pacientes que tienen un recuento absoluto de neutrófilos por más de 10.000, también en esos que tienen ausencia pues de signos y síntomas de conjuntivitis, que tienen un edema periorbitario y es más frecuente sobre todo en los niños mayores y en las personas mayores de 3 años y que han tenido previamente uso de antibiótico. Entonces son como factores que también como que influyen a que se desarrolle más este absceso orbitario. Otra complicación son las extensiones que se pueden hacer extraorbitarias. Rara vez se extiende pues al vértice orbitario, pero pues este si se extiende ahí puede causar una pérdida visual y también pues está la extensión intracraneal que puede causar empiema epidural o subdural, un absceso cerebral, meningitis o una trombosis del seno cavernoso. Estos pacientes pueden tener pérdida visual por una neuritis óptica que es pues por la inflamación ahí del nervio, también puede deberse a la isquemia generada por una tromboflebitis o cuando hay una presión como resultado a la oclusión de la arteria central de la retina. Otra causa pues común de complicaciones intracraneales es más frecuente en la sinusitis frontal, pero aquí hay que tener en cuenta que esta no es más frecuente en los niños porque los niños apenas empiezan a desarrollar los senos frontales a los 6 años y ya empiezan pues como a final de la adolescencia como a terminar de desarrollar eso. Entonces no es tan frecuente en los niños esta sinusitis frontal. Unos síntomas que nos pueden hacer como pensar de que esto está pasando es los pacientes que refieren una cefalea severa, pues como le refieren como la peor pues de su vida y de hecho pues son como signos de alarma en cefalea, vómitos en proyectil o que sean persistentes, cambios en el estado mental y se ha visto que en los pacientes que tienen una trombosis de seno cavernoso pueden presentar parálisis de paredes craneales. Entonces esto nos puede hacer sospechar de esta parte. La tromboflebitis del seno cavernoso se va a sospechar con signos de inflamación orbitario en el ojo contralateral. Y como lo dije, pues los pares craneales que pasan a través de este seno se van a ver afectados. Entonces las manifestaciones que se pues van a generarse son de estos pares, que es el tercero, el cuarto, la primera rama del quinto y la segunda y el sexto par. Va a haber una disminución de la huesa pues por el edema del disco y va a haber un entumecimiento de la parte superior de la cara debido pues a la afectación tanto de B1 como de B2. Y estas también se van a poder asociar a la sinusitis esfenoidal y etmoidal posterior. Entonces aquí, por ejemplo, pues vemos la imagen de la tromboflebitis del seno cavernoso que está acá. Aquí también, pues bueno, es importante hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, pues la principal, pues es la celulitis preseptal, que les había mencionado al principio. También, pues obviamente, unas causas de infecciones como dracocistitis, dacrioadenitis infecciosa. Ahí también hay que hacer diagnóstico diferencial con algunas lesiones vasculares, neoplásicas que pueden generar, digamos, al inicio como una clínica de inflamación y todo.
y que luego pues se encuentre como alguna otra imagen intracraneal, como retinoblastomas o rabdomyosarcomas. Inflamaciones no neoplásicas también hay que tener en cuenta, y todo esto pues obviamente es con la clínica y la parte pues imagenológica diagnóstica. Entonces aquí unos ejemplos del diagnóstico diferenciales como más comunes, entonces pues que se pueden también a veces como confundir, sobre todo al inicio. Entonces acá está la mucormicosis o aspergilosis, que va a surgir por diseminación desde la vía respiratoria superior, y se van a presentar al inicio como un síndrome del ápice orbitario, con oftalmoplegia y pérdida visual progresiva. Al inicio, digamos que pueden haber síntomas muy leves y signos inflamatorios también leves, que van a ser al principio indolentes, pero la progresión, digamos, de esta enfermedad va a ser muy rápida, y no solo puede afectar la órbita, sino que también como la desestructura pues, del tabique nasal y la parte cerebral. La panoftalmitis también pues es eh, una patología, pues hay que hacerle diagnóstico diferencial, que aparte pues de tener como los signos inflamatorios pues comunes que pueden tener en la parte pues como externa del ojo, también va a haber una evidencia de una inflamación intraocular en el examen ocular. Además que la mayoría de pues estas panoftalmitis pues se deben a una extensión de la infección de una endoftalmitis bacteriana fulminante a los tejidos blandos orbitarios que están adyacentes a este. Aquí, por ejemplo, pues era como un caso que había leído, que el paciente había iniciado solamente como con el edema, el eritema y el dolor. Entonces empezaron a hacerle como su manejo antibiótico como para una celulitis, pero pues el paciente no mejoraba. Cuando le hicieron una imagen, pues ya vieron que tenía, pues era una masa ahí a nivel orbitario, que era un rabdomyosarcoma. Lo mismo un caso en este paciente, que al principio, pues, si uno ve, pues tienes como los signos inflamatorios que solamente se ven, pues, ahí a simple vista en la clínica, pero cuando le hicieron esta resonancia, pues tenía era una dactioadenitis derecha. Entonces tampoco, digamos, al inicio no mejoraba solamente con el manejo antibiótico propuesto inicial. El diagnóstico, como lo dije al principio, pues va a ser primero pues la sospecha clínica. En algunos casos sí se requiere pues como una confirmación por medio de imagen, sea pues TAC o resonancia según pues como la disponibilidad. Hay que hacer pues obviamente el diagnóstico diferencial y buscar complicaciones, porque eso también pues debe depender como mucho el pronóstico del paciente. En cuanto a los estudios de imágenes, bueno, tenemos pues digamos la ecografía orbitaria y radiografía orbitaria, que son mucho más accesibles, pero pues no van a tener como una característica como diagnóstica, porque no tienen mucha pues como sensibilidad y especificidad, y sobre todo pues la ecografía orbitaria pues que va a ser mucho técnico dependiente, y en la radiografía pues se limita más como a la detección de patología de senos paranasales. El TAC y la resonancia digamos que han mostrado una eficacia pues similar, son buenas pues como para hacer la confirmación del diagnóstico. El TAC permite determinar la extensión de la enfermedad y sus complicaciones. Y la resonancia, digamos que tiene pues de algo de plus, que es que también permite seguir la progresión de enfermedad cuando hay afectación de tejidos blandos. Sin embargo, pues esta es mucho más costosa y más de difícil acceso. Y en niños, pues va a requerir como sedación, pues como por el método que requiere esta. Cuando es solamente una celulitis orbitaria sin complicaciones, los cambios que se van a ver en la imagen pues van a ser muy sutiles. Digamos, es más frecuente cuando ya hay como una sinusitis asociada que pues esté causando esta celulitis. En casos pues de abscesos, tanto superiósticos como orbitarios, lo que se va a ver pues es una colección de baja densidad en el TAC. Y esos abscesos normalmente se encuentran entre el periosto y la pared del seno. Las indicaciones de imagen generalmente son en menores de un año, que incapacidad como para evaluar la visión, también cuando tienen pues signos muy marcados de proptosis, oftalmoplegia o edema bilateral con deterioro pues progresivo de la agudeza visual. Que no mejore con el manejo antibiótico después de 24 horas de haberlo iniciado, que el paciente pues persista con fiebres como oscilantes que no resuelvan en 36 horas, también cuando hay afectación ya pues del sistema nervioso central,
En pacientes que tengan una indicación quirúrgica, pues ahí se estaría sospechando como de alguna complicación o algún absceso, o en pacientes que tengan un recuento absoluto de neutrófilos de mayor de 10.000, porque como lo dije pues anteriormente puede ser como un factor también de un absceso orbitario. En los estudios microbiológicos, pues se recomienda, a pesar de que una baja como sensibilidad y que sean positivos los hemocultivos, pero sí se recomienda como la toma de estos. También pues si el paciente se va a llevar a cirugía o cuando en casos de que tiene una sinusitis que el manejo es en conjunto con el otorrino, pues también hacer como si se va a hacer un drenaje de, de esa secreción, pues también tomar, aprovechar y tomar pues cultivo de esta y pues en el paciente que se va a llevar a cirugía. Entonces siempre se hace pues el cultivo de bacterias y también según ya los factores de riesgos se toma para hongos o para micobacterias. Ya el tratamiento pues se recomienda un ingreso hospitalario. Se debe delimitar la extensión del eritema, porque pues así vamos evaluando pues cómo van evolucionando los signos inflamatorios, si hay mejoría o no. Entonces, al inicio, pues la terapia es antibiótica, va a ser empírica y de amplio espectro. Entonces, se recomienda pues el uso pues de la vancomicina. En niños pues sería de 40 a 60 miligramos por kilo endovenoso por día, en 3 a 4 dosis divididas. Y en los adultos, pues primero se da una dosis de carga de 20 a 35 miligramos por kilo y ya está la dosis pues de mantenimiento que es de 15 a 20 miligramos por kilo cada 8 o 12 horas, pues también según como la gravedad. Y a este manejo con vancomicina se le suma manejo con una cefalosporina de tercera generación, que puede ser una ceftriaxona o una cefotaxime. Esto también obviamente pues va a depender de la sospecha que uno tiene pues del germen. Por ejemplo, pues sobre todo digamos vancomicina pues en gérmenes meticilorresistentes. Cuando ya hay como una sospecha de pacientes con infecciones con gérmenes anaeróbicos, o sea, normalmente se debe empezar el manejo con el metronidazol. Se debe manejar con metronidazol y ya pues digamos que cuando se haya excluido que haya una afectación intracraneal o que haya un germen por este, pues se podría, digamos, retirar. Entonces en niños de 30 miligramos por kilo endovenoso y dividida pues en dosis de cada 8 horas y en adultos 500 miligramos puede ser por vía endovenosa oral cada 8 horas. También se ha visto en los pacientes que la celulitis sea a causa de una sinusitis crónica o una fuente ontogénica, también se debe agregar el metronidazol. Otras alternativas, en caso pues, de que no haya cefalosporinas, por ejemplo, se puede utilizar la ampicilina sulbactam o la piperacilina tazobactam, pero esta casi no se usa cuando hay complicaciones intracraneanas. También se ha visto el uso de daptomicina, linezolid o televaxina, cuando, bueno, esta casi no se usa, pero más que todo cuando, digamos, no se puede utilizar la vancomicina, sino esa va a ser como la primera opción antes que estas. Y pues estos antibióticos van a estar activos contra gérmenes resistentes. En pacientes que ya son alérgicos a la penicilina o a las cefalosporinas, las opciones que va a estar son las quinolonas, que puede ser tanto cipro, leo o moxifloxacina. Normalmente uno evalúa pues la respuesta al tratamiento entre 24 a 48 horas después de haber iniciado pues adecuadamente el manejo antibiótico. Si uno ve que todavía pues como persiste los síntomas o hay empeoramientos de esto, alteraciones de conciencia o bueno, alguno de los signos de alarma que les mencioné al principio, pues se debe hacer la imagen o repetir si ya tenía uno, a ver si no hay alguna otra combinación. Y cuando cambiar pues a una terapia oral, porque pues al inicio pues son endovenosas, entonces pues en una celulitis no complicada, cuando ya el paciente pues ha estado afebril y que haya descenso ya de los signos inflamatorios que más o menos ocurre entre los 3 y 5 días. Entonces la terapia oral se da con la trimmetoprim sulfametazol. En niños la dosis es de 10 a 12 miligramos por kilo día cada 12 y en adultos una o dos tabletas de 160 por 800 cada 12 horas. También se usa la clindamicina, esta sobre todo en los casos en que no hay evidencia de extensión intracraneal. Y esto se le suma pues también
o amoxicilina se puede usar, con ácido clavulánico o una cefalosporina, que puede ser la cefpodoxima, que es de presentación oral. Y también aquí en caso de que el paciente sea alérgico a una de estas, se puede cambiar también por una quinolona oral. La duración del tratamiento va a ser variable según pues, el diagnóstico del paciente y si tiene alguna complicación. En las celulitis no complicadas y que haya resuelto, pues vaya mejorando pues, en los signos de infección, va a ser entre 2 a 3 semanas. Ya cuando tienen otras complicaciones como o pues que sea a causa, digamos, de una sinusitis hemorroidal grave o haya destrucción de ósea del seno, se debe hacer mínimo por 4 semanas. En casos de que pues, se haya aislado hongos o en la sospecha de este, pues lo que primero pues, les comenté antes, hay que descartar obviamente el compromiso sistémico inmunológico del paciente, porque pues si está causado por hongo, puede haber algo de base, y se recomienda pues el uso de anfotericina B-liposomal o voriconazol, que esto también va a depender pues de la especie que se aísle. La cirugía, se va a pensar en cirugía cuando no hay respuesta óptima pues al tratamiento antibiótico instaurado, más o menos entre 48 y 72 horas, cuando haya empeoramiento de la clínica del paciente, tanto digamos que haya mayor disminución de la agudeza visual, cambios pupilares o aumento de la proptosis, o cuando pues haya una biopsia quirúrgica que se esté pues como indicada. Y para drenaje, obviamente, si se encontró, digamos, en una imagen de taco o algo, un absceso orbitario. Entonces, pues esa biopsia va a permitir identificar el patógeno que no estaba tratado, digamos, empíricamente anteriormente, y para descartar otras causas que no sean infecciosas, como de inflamación orbitaria. Bueno, el drenaje quirúrgico de los abscesos se va a hacer más que todo pues, en los abscesos que son grandes, mayor de 10 milímetros de diámetro, que no respondan pues, al tratamiento antibiótico, que amenacen la visión o pues haya una disminución de esta, y cuando hay extensión intracraneal de la infección. Entonces aquí hay unos, pues digamos, unos criterios quirúrgicos de drenaje que solamente con el que cumpla uno se debería llevar pues a drenaje de absceso superióstico. Bueno, y ya pues como conclusión, bueno, pues la celulitis va a ser mucho más frecuente en niños y en adultos jóvenes. Más frecuente va a ser causada por una sinusitis aguda o crónica y más común en una sinusitis etmoidal. El diagnóstico pues va a ser de una sospecha clínica y confirmatoria va a ser a través de imagen. La mayoría de los pacientes pues, van a tener una muy buena respuesta pues, al manejo antibiótico propuesto al inicio, y el pronóstico pues, va a depender obviamente pues, tanto de la adherencia como del paciente y también de si no ha desarrollado pues, una complicación asociada. Entre las complicaciones más graves pues, se encuentra la trombosis del seno cavernoso, la extensión intracraneal y la pérdida de visión, que pueden dar lugar pues, a secuelas permanentes, y en caso pues de estas dos, pues también pueden llevar a muerte del paciente si no se maneja a tiempo. Y ya la intervención quirúrgica pues va a estar indicada cuando haya progresión de la enfermedad pues, y de la infección, y que no haya una buena respuesta al manejo propuesto. Gracias. Muchas gracias, Nati.